Felipa Encarnación dejó de caminar. El sol ya estaba bajo, casi terminándose el día. Ella se quedó parada en medio del camino y, sin pensarlo, se puso la mano abierta sobre la barriga. No le dolía nada. Era nada más una costumbre vieja, porque desde hacía 4 meses esa mano suya iba sola hacia donde tenía que ir, sin que ella le diera la orden. Sobre la espalda traía dormido a Marcial. Lo amarraba una manta oscura, una que en otro tiempo había sido azul. La cabeza del niño se le hundía en el hombro y le pesaba como pesa todo aquello que uno carga, porque dejarlo ya no se puede. Aquel camino de tierra ya lo había caminado 3 días enteros, 3 días con sus 2 noches. ¿Dónde dormía? Donde la noche la encontraba, en lugar de nadie. ¿Qué bebía? Agua de donde la encontraba. ¿Qué comía? Pan viejo, el que se había guardado en la maleta cuando salió de aquella casa. La última que pensó alguna vez en llamar suya. Era una maleta chiquita, vieja y desgastada. Lo que la cerraba estaba roto, por eso la traía amarrada con un trapo. Adentro guardaba lo poco que en este mundo Felipa todavía sentía como suyo. Otra ropa. Lo que su madre tenía para peinar el cabello. Una manta limpia por si el niño tenía frío. Y una página doblada en 4 que pesaba más que todo lo demás junto. Sus ojos fueron al camino que todavía le faltaba. Después al sol que ya estaba a punto de irse del todo, y dijo bajo, para ella misma, unas palabras que se decía sola desde aquel día, el día en que la sacaron de la casa del padre de Bonifacio. No le voy a pedir nada a nadie nunca más. Y esas palabras, mi gente, no eran palabras de quien grita por dentro ni de quien se siente más que los demás. Eran su palabra dada a dos. A la criatura chiquita que cargaba en la barriga y al niño que llevaba en la espalda. Una palabra que tendría que sostener aunque le costara la vida. Una cosa, ahí debajo, en los comentarios, díganme desde qué ciudad o pueblo me están escuchando ahora mismo. Escríbanme su tierra, porque a mí me da alegría saber hasta qué lugar llegan estas palabras del campo. Hay muchos caminos, hay muchas voces, y cuando uno descubre que lo suyo llegó a tantos lugares, algo adentro del pecho se queda diferente. Si esto ya les tocó, denle un like ahora mismo, y quédense a mi lado. Suscríbanse para no perderse lo que viene. En los pueblos del campo, en otros tiempos, las mujeres solas caminaban caminos largos. Los hombres no creían que se pudiera, porque cuando una mujer se queda sin nada en el mundo, aprende temprano. El mundo no la va a esperar. Felipa tenía 26 años. Hacía 2 meses había sido su cumpleaños. Pero por dentro pesaba lo que pesa quien ya ha visto demasiada muerte para su edad. El padre se le fue cuando ella tenía 9 años. Lo mató un animal. El mismo padre, 2 semanas antes, le había dicho a la madre que aquel animal no lo quería bien. La madre aguantó firme 3 años más, con 4 hijos y arreglando ropa de otra gente para juntar dinero. Hasta que una noche se la llevó el cansancio, sin decir nada, dejando a los 4 hijos con otra gente de la misma sangre. Cada uno cargó con un niño como pudo. A Felipa se la llevó un hombre de la sangre de la madre, alguien que vivía en otro pueblo. Era hombre bueno, pero tenía poco para él mismo. Ahí creció. Ayudaba con la casa, aprendió a cocinar con poco, aprendió a arreglar ropa de otra gente para juntar dinero. A los 19 conoció a Bonifacio, un muchacho de manos firmes. Trabajaba la tierra de otros en un rancho cerca de ahí, y la miraba en silencio, del modo en que uno mira lo que es valioso de verdad. Se casaron sin ruido, los dos solos, sin gente alrededor. Después se fueron a vivir a la casa del padre de Bonifacio. Aquel hombre, don Genovevo Carballo, tenía un terreno pequeño a las orillas de un pueblo todavía más pequeño. Don Genovevo era de aquellos hombres que creen que ser duro es ser justo. La esposa se le fue cuando todavía era joven, y a Bonifacio lo crió solo, con palabras fuertes y silencios. En aquella casa no había vivido mujer durante años, y él nunca aprendió cómo era tener una. Felipa lo aguantó como se aguanta lo que es muy duro, sin decir palabra, sin levantar la voz. Cocinaba para él, le mantenía la ropa limpia, se tragaba lo que se tenía que tragar. Bonifacio se lo pedía con esa cara cansada que ponía cuando el padre le pesaba más que el trabajo del campo. Pasaron 4 años. Una vida dura pero firme. Felipa trajo a Marcial al mundo, lo crió en esa casa que no era suya, y esperó el momento en que ellos pudieran tener su propio terreno, aunque fuera chiquito. Ese momento no llegó. Una mañana cualquiera Bonifacio se levantó enfermo. Era esa fiebre que llega de un día al otro por aquellos lugares. En pocos días el cuerpo entero le ardía. Felipa lo cuidó 3 semanas,
sin dormir más de 2 horas. Le bajaba la fiebre con trapos con agua. Le hacía té que él ya no quería. Le pedía a Dios todas las noches con esa cosa firme que tienen las mujeres jóvenes que todavía no saben perder. La fiebre ganó. Bonifacio se fue una madrugada, sin palabras grandes, solamente apretándole la mano y diciéndole con voz baja que cuidara al niño y al que venía. Era la primera vez que Felipa escuchaba aquello, porque ella todavía no sabía que tenía otra criatura adentro. Lo supo 2 semanas después. Don Genovevo se enteró por la vecina vieja que vivía frente a la casa, que había visto a Felipa muy cansada los últimos días, casi sin poder estar de pie. Una mañana, sin saludarla, le dijo en la cocina, mientras Felipa hacía pan, que en aquella casa no había lugar para una boca con criatura adentro y otra boca de niño, que él era hombre solo y ya no tenía edad para sostener mujeres y niños que no eran suyos. Felipa siguió haciendo el pan hasta terminar, cubrió la harina con un trapo limpio, se quitó el delantal con cuidado, fue al cuarto. Juntó las pocas cosas que tenía en la maleta vieja que había sido de Bonifacio, tomó a Marcial que dormía, y salió por la puerta sin volver la cabeza. No dijo nada. No lloró frente al viejo. No le pidió ni un día más, porque hay momentos en la vida en los que lo único que le queda a una mujer es no bajar la cabeza, y eso no se grita ni se llora, se aguanta adentro. Caminó hasta el pueblo de al lado. Ahí vivía la única mujer que en este mundo todavía la quería, una mujer de la sangre de la madre, llamada Casilda. Arreglaba ropa de otros para vivir. Su esposo había muerto hacía años. Era mujer de Dios, de palabra firme. Casilda la recibió sin preguntar nada. Le dio cama. Al día siguiente sacó una página doblada en 4 que tenía guardada desde hacía un año entero. Era la página de un rancho. Lorenza, una mujer de la sangre de la madre, había muerto un año antes en un rancho llamado Caracoles. Felipa nunca lo había visitado. Antes de su muerte, hizo decir a Casilda, con un hombre del camino, que aquel rancho era para Felipa, que se lo dejaba con todo en orden, y que ella le diera la página cuando la necesitara. Casilda la había guardado sin decir nada. Esperaba. Conocía a don Genovevo desde hacía mucho tiempo. Sabía que aquella página iba a ser lo único que le quedara a Felipa el día en que su vida se rompiera. Y ese día había llegado. Si en algún momento también cargaron con eso, con saber que le deben un techo a alguien que les abrió la puerta sin preguntar nada, sabiendo que esa cama que no era suya se iba a terminar antes de que la vida volviera a estar firme. Quiero escucharlo en los comentarios. Quiero saber qué hicieron cuando la casa que les recibió empezó a sentirse pequeña. No por la casa, por la vergüenza de seguir siendo una carga para quien ya tenía mucho con lo suyo, porque hay cosas que uno solamente cuenta con quien sabe de qué se habla. Aquí nadie mira mal. Aquí se escucha y nada más, mi gente. A veces eso es lo único que falta. Felipa miró aquella página doblada y sintió que el piso volvía a estar firme. Lorenza era nada más una mujer que ella casi no recordaba de la infancia. Una mujer de pelo blanco recogido, manos firmes, voz baja, que había llegado 2 o 3 veces a la casa de aquel hombre de la sangre de la madre, cuando Felipa era niña. Le traía siempre algo, un poco de queso de cabra, algo para peinar el cabello, que había sido de la madre muerta, y esa forma de mirarla como si la viera por dentro. Lorenza estuvo sola toda la vida, sin esposo, sin hijos. Trabajó un terreno en aquel lugar llamado Caracoles durante 50 años. Le sacaba comida ella sola, como pudo. Felipa nunca había estado en aquel rancho, nunca había visto la casa. No sabía bien dónde estaba. Pero la tierra era suya ahora. La página lo decía. Todo estaba en orden. Y aquella tierra era lo único que el mundo le había dejado. Casilda le explicó el camino. 3 días caminando. Tomar el camino grande hasta donde se vuelve 2. Ahí ir para un lado por un camino más pequeño de tierra roja. Seguir hasta el arroyo grande. Pasarlo donde el agua estaba baja, y al otro lado bajar por la tierra hasta dar con una puerta vieja de madera, donde casi no se podía leer Caracoles. Felipa lo guardó todo en la cabeza. Le agradeció a Casilda en silencio, abrazándola. A la mañana siguiente salió antes del sol, con Marcial en la espalda y la maleta en la mano. Casilda la dejó en el portón. Le había puesto en la maleta unas cosas para los días del camino: pan, queso, un candil y un trapo limpio doblado en 4. No se dijeron palabras. Ya no había nada más que decir. Los 3 días del camino fueron lo que tenían que ser. El día 1, Felipa caminó desde que salió el sol hasta que se fue, sin detenerse más que para darle el pecho a Marcial cuando lo pedía y para beber agua de un arroyo en medio del día.
Esa primera noche durmió en el suelo, con Marcial pegado al pecho y la maleta debajo de la cabeza. El día 2, el sol le estaba ganando. Y mientras todavía estaba arriba, Marcial empezó con un poco de fiebre, lo que le dio miedo porque la fiebre de Bonifacio todavía le dolía adentro. Le echó agua del arroyo en la cabeza, le dio agua despacio, le hacía aire con la manta, y la fiebre cedió antes de que el sol se fuera, como cede la fiebre del sol y no de adentro. Felipa volvió a respirar. El día 3 ya estaba cerca, como decía Casilda, y caminó con prisa aunque estaba cansada, porque sabía que la luz se le iba. Y así fue como, con el sol ya bajando, Felipa Encarnación se quedó parada en medio del camino, se puso la mano abierta sobre la barriga y miró hacia lo que se abría adelante. El rancho de Caracoles apareció donde el camino daba vuelta y se acababa, como aparecen las cosas que uno no termina de creer hasta tenerlas delante. Era un terreno, no muy grande, no muy chiquito, en un lugar bajo donde la tierra se hundía un poco. A los dos lados, la tierra se levantaba seca y vacía, por en medio pasaba un arroyo de agua tranquila, que se escuchaba bajo entre las piedras, por delante una puerta vieja de madera, arriba una madera vieja donde casi no se podía leer Caracoles. Después de la puerta, un camino de tierra roja iba hacia el medio del terreno, pasaba debajo de un mezquite viejo y grande, y terminaba en una casa de tierra vieja, con techo y un corredor al frente, casi escondida entre lo que había crecido por todos lados sin que nadie lo limpiara. Felipa empujó la puerta vieja con la mano que no sostenía a Marcial. La madera hizo un ruido largo, ruido de cosa vieja a la que nadie esperaba despertar, y aquel ruido entró por el silencio de la tarde como cuando una piedra entra en agua tranquila. Felipa entró, cerró la puerta detrás de ella. Caminó despacio por el camino de tierra hacia la casa, mirando todo con esos ojos de quien ya sabe que va a tener que conocer cada paso del suelo donde va a estar parada. El corral, al lado de la casa, estaba todo roto en pedazos. Las maderas estaban echadas por la tierra, una aquí, otra allá. Lo que había crecido encima ya le llegaba a la barriga. Pero el mezquite estaba firme, daba lo que tenía que dar. Solamente que nadie estaba ahí para juntarlo. Lo que iba al suelo se quedaba ahí hasta perderse solo. Felipa sintió que algo le apretaba el pecho cuando vio aquello, porque eso le decía sin palabras cuánto tiempo llevaba aquella casa sin nadie. Después del mezquite, lo que en otro tiempo había sido un lugar para plantas era ahora todo lo que la tierra había hecho crecer sola, sin orden. Ya no se veía la tierra trabajada. Solamente quedaban unas maderas viejas, casi no enteras, donde antes había estado lo que cerraba aquel lugar. Llegó hasta el corredor de la casa. Subió los 2 pasos de piedra con cuidado, sosteniendo a Marcial, que ya empezaba a despertar. Empujó la puerta de la casa con la mano. La puerta hizo un ruido pesado, ese ruido viejo de lo que la abría y la cerraba cuando ya tiene muchos años sin moverse. Se abrió hacia adentro. Dentro solo había la oscuridad del primer cuarto. Lo primero fue cómo olía aquello. Un modo de oler que Felipa ya conocía de antes, a casa cerrada por años, a tierra seca, a madera detenida, a tela que estuvo guardada demasiado tiempo en lugar cerrado. Felipa se quedó parada un momento en la puerta, dejando que sus ojos se acomodaran a la oscuridad, y después entró. La sala era un cuarto grande, con un piso hecho de madera vieja y una mesa de madera cubierta de polvo. Había 2 sillas no de pie, una pegada a la pared, otra echada al suelo dentro del cuarto, como si alguien las hubiera dejado así con prisa. Un mueble viejo de cocina, con una puerta que ya no cerraba bien, donde se veían unas ollas viejas, unas sobre otras sin orden, y unos platos donde todavía se veía algo de la última comida que se sirvió ahí. El horno de leña, al fondo del cuarto, estaba frío y lleno de polvo viejo, polvo de muchos años, polvo que ya no era polvo, era casi piedra blanda. Felipa caminó despacio por el cuarto, sintiendo cada paso del piso bajo los pies, viendo si aguantaba. Marcial se movió en la manta y soltó un sonido bajo. Felipa le abrió la manta con cuidado, lo bajó al suelo sobre un trapo limpio que sacó de la maleta, y el niño, todavía dormido del camino, se sentó ahí mismo y se quedó mirando la oscuridad con esos ojos grandes que tenía. Al lado de la pared del fondo había otro cuarto, más pequeño. Lo separaba una tela larga colgada del techo, ya comida por el tiempo y los animales pequeños. Felipa la movió a un lado con la mano y miró adentro. Era el cuarto donde había dormido Lorenza. Había una cama de madera pegada a la pared, con un colchón viejo de paja y una manta vieja. Al lado una mesa pequeña y baja. Sobre la mesa un candil viejo lleno de polvo, y al lado del candil
una cosita donde Lorenza guardaba sus cosas, con flores pintadas por afuera que ya casi no se veían. Y en la pared había algo de Dios. Una cosa pequeña, hecha por la gente del campo para acordarse de Dios. La cara casi no se le veía de los años. Las manos abiertas, los pies pegados sobre lo que la sostenía, la cabeza baja, mirando al que viniera a verla, pegada a la madera. Felipa se acercó a la cama, pasó la mano por la manta, sintió el polvo y la tela vieja, levantó aquella cosita de Lorenza, la abrió con cuidado y miró adentro. Adentro había algo parecido a lo que ella misma cargaba en la maleta para peinar el cabello. Una tela azul vieja, doblada en redondo, tan vieja que ya casi no era azul. Una página chiquita donde habían pintado algo de Dios, que el tiempo había vuelto amarilla. Y algo escrito por Lorenza con letra menuda, que Felipa no se detuvo a leer en aquel momento, porque el cansancio le ganaba y la luz se le iba. No era momento para eso. Cerró la cosita despacio. La puso de vuelta sobre la mesa. Después miró aquella cosa de Dios. La tomó con las dos manos. La sacó de lo que la sostenía pegada a la madera. La dio vuelta. Detrás de ella, entre lo que la sostenía y la pared, había un lugar vacío, chiquito, del tamaño justo para guardar algo del tamaño de una mano. Felipa supo, sin pensarlo mucho, lo que iba a hacer. Sacó de adentro del vestido la página doblada en 4 que cargaba desde aquel día en que Casilda se la había puesto en la mano. La página del rancho de Caracoles, la que Lorenza había hecho con todo en orden hacía un año, donde la tinta todavía se veía oscura. Felipa miró aquella página un momento más. Se la pegó a los labios sin saber bien por qué, y la metió en aquel lugar detrás de la cosa de Dios. Después puso aquella cosa de Dios otra vez donde estaba antes. La pared se quedó como antes. El secreto se quedó adentro. Volvió a la sala. Marcial se había acostado sobre la tela limpia y se había vuelto a dormir. Tenía la mano apretada cerca de la boca. La respiración tranquila de niño que ya no aguantaba más camino. Felipa lo miró un momento. Sintió la criatura adentro de la barriga moverse despacio, como acomodándose. Y entendió que aquella casa, con todo lo viejo que tenía sobre ella, con sus maderas que hacían ruido cuando uno caminaba sobre ellas, con todo su polvo de muchos años, era ahora la única cosa firme que tenía debajo de los pies. Buscó en la maleta el candil que Casilda le había puesto adentro al dejarla en el portón. Lo encendió, lo puso sobre la mesa polvorienta, en el medio. La luz amarilla y temblorosa empezó a llenar el cuarto despacio. Se veían el mueble viejo de cocina, el horno de leña frío, las dos sillas que no estaban de pie. Felipa se sentó en el piso al lado de Marcial, recargó la espalda en la pared. Se puso la mano abierta sobre la barriga, y miró la luz del candil mucho tiempo, sin pensar nada. Aquí me quedo, dijo bajo. Tan bajo que ella misma casi no se escuchó. Y aquella noche durmió en el piso de madera vieja del rancho de Caracoles, con el niño pegado al lado, con la criatura adentro moviéndose, y con la cosa de Dios en la pared del cuarto guardando el secreto de la página detrás de lo que la sostenía. Durmió pesado, ese dormir que solamente duerme la gente que ya no tiene a dónde ir. Y aquella primera noche, mi gente, Felipa Encarnación todavía no había caminado hasta el otro lado del terreno, donde unas plantas crecían altas al borde de un lugar bajo y redondo. Todavía no sabía que en aquel lugar bajo, escondido entre las plantas, salía el agua del suelo sola, y llevaba 50 años saliendo así, sin que nadie la cuidara. Todavía no sabía que aquel agua era lo que de verdad le había dejado la tía Lorenza, más que la casa, más que la página guardada detrás de la cosa de Dios. Pero lo iba a saber en poco tiempo. La primera mañana en el rancho de Caracoles, Felipa Encarnación se despertó antes del sol. Escuchó un ruido bajo que no se detenía, y le tomó un momento entender qué era. Era agua. Agua que se movía en algún lugar del terreno, ni muy cerca, ni muy adentro. Felipa se puso la mano sobre la barriga, miró a Marcial dormido a su lado, y entendió cuál era el primer trabajo del día. Se lo decía la tierra misma, pero antes había que encender el horno de leña. Los trabajos grandes no se ven enteros. Se parten en pedacitos chiquitos, en mañanas que se van llenando de cosas pequeñas hechas una después de otra, hasta que un día uno levanta la cabeza y se da cuenta de que el trabajo grande está casi terminado, sin haberlo pensado así. Sacó el polvo viejo del horno con algo que encontró en el cuarto. Lo juntó en una cubeta vieja. Lo llevó afuera y lo echó en el lugar donde antes habían estado las plantas, porque eso era bueno para la tierra. Era una de las primeras cosas que ella había aprendido de su madre. Después limpió el fondo del horno, sacó las piedras que se movían, acomodó las que estaban firmes,
Volvió a hacer el lugar para la leña, salió al patio a buscar madera. Había mucha. Alrededor de la casa había pedazos de madera caídos por años, y un pedazo grande del mezquite viejo, que se había caído en alguna lluvia fuerte, estaba ahí entero, esperando a quien lo cortara. Encendió la leña con uno de los pedacitos chiquitos que Casilda le había puesto en la maleta para esto, y como la madera estaba seca por los años, se encendió en poco tiempo. Marcial se despertó cuando la casa empezó a oler diferente. Caminó hasta la madre con esos pasitos chiquitos de los niños de 2 años. Se sentó al lado de ella. Miró la leña que ardía, sin decir palabra. Felipa puso a entibiar agua en una olla que primero había limpiado con un trapo con agua. Le dio al niño un pedacito de pan ablandado y un pedacito del queso que quedaba. Mientras él comía, ella miró por la ventana el patio que iba apareciendo con la luz. El lugar de las plantas perdido. El corral roto. El mezquite cargado de lo que daba que nadie estaba juntando. Y más adelante, donde lo que crecía se veía más oscuro, un pedazo del terreno se veía diferente, sin que Felipa supiera bien por qué. Después de la comida pequeña, dejó a Marcial en el corredor con un pedazo de madera y una cubeta vacía para que jugara, y caminó siguiendo el ruido del agua. A los 100 pasos, en el medio de aquel pedazo donde la tierra se veía diferente, se detuvo. Era un lugar bajo y redondo, con plantas altas alrededor. En el fondo, del suelo salía un poquito de agua limpia. Se juntaba en un lugar chiquito, de 2 pasos de largo, antes de seguir bajando por donde la tierra ya estaba abierta. El agua estaba limpia. En las piedras del borde había unos animalitos chiquitos, con la casita pintada arriba. Eran pequeños, todos diferentes. Felipa se inclinó con cuidado por la barriga. Metió la mano, tomó un poquito en la boca. Era agua de las que salen del fondo de la tierra solas, sin nada de otra agua. Se quedó al borde mucho tiempo, sin moverse. Algo adentro del pecho se le puso en su lugar, en silencio, como cuando algo que estaba mal vuelve a estar bien. La tierra le había dado algo, sin pedirle nada a cambio. Los días que vinieron después fueron de trabajo, sin detenerse. Felipa limpió la casa toda. Limpió las paredes y el techo, donde con los años se hacía esa tela vieja que dejan los animales pequeños, con un trapo amarrado en un pedazo de madera larga. Lavó las ollas en el arroyo grande del otro lado, con tierra del fondo y polvo del horno. Sacudió al sol del mediodía el colchón viejo de paja de la cama de Lorenza. Arregló la tela larga del cuarto pequeño, esa que estaba comida por el tiempo, con pedacitos sacados de otro trapo viejo. Limpió también el pozo del patio, que estaba medio caído y lleno de cosas que se habían caído de las plantas hacía mucho tiempo. Sacó con una cubeta que ella misma había hecho el agua que estaba sucia, hasta que el agua salió limpia. Después puso piedras alrededor de la boca del pozo, piedras que había juntado del lado del arroyo, para que se quedara firme. Limpió un pedacito del lugar viejo de las plantas, del tamaño de 2 pasos por 2 pasos, al lado de la cocina. Movió la tierra con las manos, porque no tenía nada que sirviera para mover la tierra, y ahí pensaba poner las semillas que pudiera encontrar cuando fuera al pueblo de al lado. Marcial la seguía a todos lados. Aprendió en poco tiempo a no acercarse al horno cuando estaba encendido. Aprendió a no meterse en lo que había crecido por todos lados. Aprendió a esperar sentado en el corredor cuando la madre tenía que ir afuera a buscar algo. Era niño de pocas palabras, de mucho mirar, y Felipa se lo agradecía en silencio, porque en aquellos días no le quedaba tiempo para nada más. Si en algún momento ustedes también tomaron algo que todos creían perdido, una casa caída, un lugar para plantas que ya nadie cuidaba, un agua que salía del fondo de la tierra escondida entre lo que había crecido por años, y lo pusieron firme otra vez con sus propias manos, sin que nadie creyera que iban a poder. Quiero escucharlo ahí debajo, en los comentarios. Quiero saber qué fue lo que ustedes pusieron firme y qué pasó después, porque a veces la alegría no es cosa grande, mi gente. Es un poquito de agua limpia que sale del fondo de la tierra, en un lugar bajo y redondo donde nadie miraba. Es el polvo viejo sacado del horno. Es un pedacito de tierra del tamaño de 2 pasos por 2 pasos, movida con las manos porque no había con qué. Y el que no sabe mirar, pasa al lado y no ve nada. Pero el que sabe entiende que ahí algo está empezando. Doña Caridad apareció en el rancho al día 6. Llegó caminando por el camino del otro lado. Una mujer como de 60 años, pequeña, fuerte, con un trapo oscuro amarrado en la cabeza y una canasta colgada del brazo. Felipa estaba en el patio cuando la vio venir. Se levantó despacio, con la mano en el lado de la espalda y esperó. Doña Caridad llegó hasta la puerta vieja, la abrió sin preguntar
y caminó hacia la casa como quien ya conocía aquel terreno desde antes. «Usted debe ser de la sangre de Lorenza», dijo, sin decir buenos días primero. Felipa asintió. «Me dijo doña Petrona que había llegado una mujer sola al rancho viejo», siguió la mujer. «Soy Caridad Robledo, mujer que sabe traer hijos al mundo de los caminos. La conocí a Lorenza hace mucho tiempo. Yo traje al mundo a más de la mitad de los muchachos del lugar». Bajó la canasta al piso, miró a Marcial, que se había acercado en silencio al lado de la madre. Miró la barriga de Felipa de un modo que conocía los meses sin preguntar nada, y entró a la casa sin preguntar. Pasó por la sala, por la cocina, por el cuarto pequeño. Cuando salió otra vez al patio, se paró frente a Felipa y habló con voz tranquila. Le dijo que en la canasta traía un poco de unas plantas secas, de las que sirven para los tés, y otras plantas más, también para los tés. Una tela limpia, bien doblada, y una cosa que ella misma había hecho, que se ponía sobre la piel, buena para cuando duele la espalda con la barriga grande. Le dijo que aquello no era para que Felipa se sintiera en deuda, que era costumbre del campo, entre mujeres que se reconocen aunque no se hayan visto antes. Le dijo que iba a venir cada semana, o cada 10 días, para ver cómo iba la criatura adentro, y que cuando llegara el momento de traerlo al mundo, ella no iba a estar sola, porque para eso estaba ella en esa tierra desde hacía 40 años. Felipa le agradeció con la voz baja, sin palabras grandes, porque a veces el agradecimiento más adentro no aguanta palabras. Doña Caridad se sentó en una silla del corredor. Le preguntó a Felipa si tenía té, y las dos mujeres se quedaron tomando té en silencio, mientras el sol bajaba detrás de la tierra que se levantaba al otro lado. Antes de irse, doña Caridad miró con la cabeza hacia el lado del agua que salía del fondo de la tierra, y le dijo, solamente, que aquella agua era lo más valioso de todo el terreno, que la cuidara como cosa suya, y que los hombres del lugar iban a empezar a mirarla con ojos de querer. A la semana siguiente, don Anacleto Carballido apareció por primera vez en el rancho. Llegó en un carro chiquito, abierto, que tiraba un caballo gris. Adelante iba un peón viejo. Don Anacleto bajó solo, frente a la casa. Era un hombre de unos 55 años, alto, de barba bien arreglada, con un sombrero claro de los buenos que se quitó cuando saludó. Estaba vestido como los hombres de la ciudad, las botas limpias. Se presentó con una sonrisa de los hombres que quieren algo. Dijo que era el dueño del rancho grande que estaba más abajo, donde el agua se va, que era vecino del rancho de Caracoles, y que había venido a darle la bienvenida a la mujer que había llegado. Felipa lo recibió en la puerta, con Marcial pegado a la pierna. No lo invitó a entrar. Don Anacleto habló bonito. Dijo que sabía que el rancho había pasado a Felipa por la página que Lorenza había dejado antes de morir. Lorenza, dijo, era una mujer muy querida en el lugar. Dijo que él estaba abriendo unas plantas nuevas del lado de su tierra, unas plantas que dan azúcar, y que esas plantas en los primeros años pedían más agua. Dijo que el agua que salía del fondo de la tierra en Caracoles, eso lo sabía toda la gente del lugar, era de las mejores aguas del lugar, y que tenía más agua de la que se usaba, agua que se iba al arroyo y se perdía. Dijo que estaba listo para pagar bien por un poco de esa agua, que harían las cosas firmes, con la página y todo en orden, como ella quisiera. Felipa lo escuchó hasta el final, sin abrir la boca. Después dijo que lo iba a pensar. Don Anacleto sonrió. Esa sonrisa de los hombres que están acostumbrados a que les digan que sí. Le dejó algo doblado, con su nombre escrito por afuera con letra limpia. Le pidió que cuando tuviera la respuesta, se la mandara con cualquier muchacho del camino. Volvió al carro tocándose el sombrero. El carro se fue, dejando polvo. Felipa se quedó parada en la puerta, con aquello en la mano. Lo abrió. Era una página chiquita, dura, con un nombre y un lugar escritos. Nada más, adentro de ella ya no había nada que pensar. Pasaron las semanas. Felipa empezó a tomar trabajo de la gente. Arreglaba ropa. Doña Caridad pasó la voz por el lugar, diciendo que la mujer de la sangre de Lorenza arreglaba bien y le pagaban justo. Y en poco tiempo empezaron a llegar al rancho mujeres de los ranchos de al lado, con ropa de hombres rota, con vestidos rotos, con telas grandes de cama rotas que había que arreglar. El dinero entraba poco, pero entraba. Felipa arreglaba ropa de noche, con la luz del candil, con Marcial dormido al lado. Cada moneda la iba juntando en una olla chiquita guardada en el mueble viejo de cocina. Una tarde, ya casi terminándose ese mes,
Doña Petrona, la vecina más cerquita, una mujer flaca de unos 50 años, llegó al patio con una bolsa de ropa para arreglar, y se quedó más de lo que hacía falta para entregarla. Habló bajo, mirando hacia la puerta vieja del rancho, como si tuviera miedo de que alguien la escuchara. Le dijo a Felipa que don Anacleto les había estado pidiendo con mucha fuerza a dos vecinos pequeños del lado de abajo, hombres de pedacitos chicos con aguas más pequeñas, que le vendieran el agua o le dieran permiso para usarla, y que los dos habían terminado vendiendo por mucho menos de lo que valía. Porque cuando don Anacleto pedía algo, lo pedía con maneras bonitas, pero al final pasaba siempre lo mismo. Le dijo que tuviera cuidado, que el agua de caracoles era la más querida de todo el lugar, y que ella, mujer sola y con criatura adentro, era para don Anacleto lo más fácil que le había aparecido en años. Felipa le agradeció el aviso en silencio. Le pagó cuando terminó la ropa, y aquella noche fue al cuarto pequeño, levantó aquella cosa de Dios de la pared, y miró atrás. La página seguía ahí, doblada en 4, sin que nadie la hubiera tocado. Don Anacleto volvió 3 semanas después. Esta vez no bajó del carro. Se quedó arriba, con el sombrero puesto. Llamó a Felipa desde la puerta vieja del rancho con una voz menos bonita que la primera vez. Felipa salió. Tenía puesto el delantal y las manos blancas de hacer pan. Se paró del lado de adentro de la puerta, sin abrirla. Pasaron 3 semanas, dijo don Anacleto desde el carro. ¿Lo pensó? Sí, dijo Felipa. Don Anacleto esperó. Felipa no dijo nada más. El hombre se la quedó mirando un momento, desde arriba, y en la cara se le veía que las maneras bonitas ya no le tapaban lo que tenía adentro. Después le dijo, con la voz más baja, que la tierra y el agua eran cosas que se cuidaban mejor entre vecinos, en buenos términos, que en años de problemas, que él prefería siempre el camino más corto, pero que cada uno hacía como quería con el otro. Entendí, dijo Felipa. Don Anacleto le dijo algo al peón de adelante con la mano. El carro dio vuelta despacio en el camino y se fue. Felipa se quedó mirando hasta que el polvo se asentó del todo. Si en algún momento alguien los miró desde arriba, desde un caballo o desde un carro, o desde la silla de un hombre que cree que sabe todo, como si supiera mejor que ustedes lo que tenían que hacer con sus vidas y con lo poco que les había quedado, y ustedes le dijeron que no, con la voz tranquila, sin levantarla, sin temblar, con los ojos firmes y las manos puestas en el delantal, quiero escucharlo ahí debajo, en los comentarios. Quiero saber qué les dijo y qué les respondieron, porque yo creo que hay un momento en la vida de cada uno donde decir que no, sin gritar y sin pedir perdón, vale más que todo el dinero que les están ofreciendo. Y ese momento mi gente no se olvida. Esa misma noche, ya tarde, durmió mal. Se despertó 2 veces. Las 2 veces creyó haber escuchado algo, y las 2 veces el campo le devolvió solamente el sonido de los animalitos chiquitos de la noche y el ruido lejano del agua que salía del fondo de la tierra. La tercera vez que se despertó, cuando ya estaba por salir el sol, le pareció escuchar golpes, golpes bajos, secos, separados unos de otros, como de algo que pega contra tierra dura, pero venían de lejos, y cuando miró bien, ya no estaban. Se quedó acostada con los ojos abiertos hasta que el cielo empezó a estar menos oscuro. Apenas hubo luz, salió al patio y caminó hacia el otro lado del terreno, hacia lo que separaba la tierra suya de las plantas nuevas de don Anacleto. Caminó despacio entre lo que había crecido, con la mano en el lado de la espalda. Llegó a lo que separaba un terreno del otro, y siguió, mirando paso por paso. Casi al final, donde lo que separaba un terreno del otro daba vuelta hacia el otro lado, encontró algo que no sabía que buscaba: tierra movida. Algo había abierto la tierra ahí, fresca, de la noche. Apenas un comienzo. Alguien había empezado a abrir un pozo al pie y había parado, o lo habían parado. La tierra movida era poca, un poquito, 2 paladas a lo más, pero estaba ahí, fresca, sin esconder nada. Felipa se quedó parada delante de aquella marca mucho tiempo. Sintió a la criatura moverse adentro de la barriga, con un movimiento firme, diferente de los movimientos suaves de los días que habían pasado. Como si la criatura supiera, antes que ella misma, que aquella noche que recién había pasado era apenas la primera, y que todavía venía la noche grande. Volvió a la casa despacio. Entró al cuarto pequeño, sacó la cosa de Dios de la pared, sacó la página doblada en 4, la abrió, miró el nombre de Lorenza al final, miró las cosas escritas que decían que la página estaba en orden,
Miró las letras que decían que aquella tierra era suya. Volvió a doblar la página. Se la pegó a los labios como había hecho la primera noche. La metió otra vez en el lugar vacío de atrás y la puso otra vez en su lugar. Después fue a la cocina. Despertó a Marcial, que todavía dormía, y le entibió la leche de la primera comida del día, como si aquel fuera un día igual a cualquier otro, pero no lo era. Pasaron 3 semanas desde la mañana en que Felipa Encarnación encontró la tierra movida al pie de lo que separaba su terreno del de al lado. 3 semanas en las que no encontró otra marca, ningún ruido nuevo de noche, ningún carro volviendo por el camino. Pero el silencio de aquellas 3 semanas no era silencio bueno. Era silencio de cosa que se está preparando. Felipa siguió con sus trabajos de cada día. Arreglaba ropa de noche, cuidaba a Marcial, comía poco, trabajaba mucho. Doña Caridad pasó 2 veces más en aquel tiempo. Le miró la barriga con manos que sabían. Le dijo que la criatura adentro venía bien acomodada. Le dejó cada vez un poco de aquellas plantas secas para los tés y un pedazo de pan de campo hecho por ella misma. En la última de esas visitas, antes de irse, doña Caridad se quedó parada en la puerta mirando hacia donde Felipa había encontrado la tierra movida, y le dijo a Felipa que cualquier cosa que sintiera, cualquier cosa rara, mandara llamar al muchacho de doña Petrona, y que ella iba a venir, a la hora que fuera. Aquella tarde, una tarde de calor pesado del último mes de la criatura adentro, doña Caridad llegó sin que nadie la llamara. Llegó a pie, con la canasta al lado, y dijo solamente que había sentido algo raro desde la mañana y que prefería pasar a ver. Felipa la miró con esos ojos que no necesitan palabras. Le ofreció té. Le dijo que se quedara la noche si quería. Doña Caridad asintió. Comieron sencillo, algo caliente de harina con agua y un pedazo de queso. Marcial comió poco y se durmió temprano en la cama del cuarto pequeño, donde Felipa lo había acostumbrado a dormir desde hacía un mes. Felipa y doña Caridad se quedaron un rato en el corredor, sin hablar mucho, escuchando los animalitos chiquitos de la noche y el ruido bajo del agua que salía del fondo de la tierra. La luna no se veía en el cielo y la noche estaba más oscura que de costumbre. Felipa se fue a la cama temprano. Doña Caridad puso una tela doblada gruesa en la sala, cerca del horno de leña, y se acostó vestida. Casi a medianoche, Felipa se despertó con un dolor adentro de la barriga que no era dolor de antes. Era de los firmes. Se quedó quieta un momento, esperando, midiendo. El siguiente vino en pocos minutos. Felipa se levantó despacio. Fue a la sala. Le tocó el hombro a doña Caridad. La vieja se levantó al momento, sin susto, como mujer que duerme con un ojo abierto. Ya viene, dijo Felipa. Doña Caridad encendió el candil, puso a calentar agua en el horno, sacó las telas limpias de la canasta y la acomodó a Felipa en la cama del cuarto principal, lejos del cuarto donde dormía Marcial. El agua de la criatura le salió poco después, despacio, sin nada que asustara, y empezaron los dolores de verdad. Y mientras adentro de la casa empezaba aquello, afuera, del otro lado de lo que separaba el terreno, empezaba otra cosa. 3 trabajadores de don Anacleto Carballido pasaron a pie, sin decir palabra, por el campo que iba al lado del alambre. Cargaban lo que les servía para abrir la tierra y un candil tapado con un trapo. Crispín, el más viejo, iba primero. Tomás, el más joven, atrás. El otro, uno llamado Eulogio, venía detrás cargando algo largo para amarrar. Iban en silencio bajo una noche sin luna. Seguían las palabras del que mandaba, dichas 3 veces ya: hacer un camino corto para el agua, desde donde salía del suelo hasta donde bajaba sola al campo del patrón. 4 horas de trabajo si lo hacían sin descansar. Terminado antes del amanecer, sin que nadie los viera. Crispín tenía 53 años, 18 llevaba trabajando para don Anacleto. De todo había hecho en tantos años, cosas buenas y cosas que se guardaba en el silencio, pero esa noche iba con algo raro adentro del pecho, como si la oscuridad de aquella noche sin luna le hablara bajo de algo que él no quería escuchar. Llegaron hasta donde llegaba el alambre. Eulogio levantó el alambre de abajo. Los 3 pasaron al otro lado, para adentro del rancho de caracoles. Caminaron hasta el borde donde el agua salía del suelo. Miraron el lugar donde iban a empezar a abrir la tierra. Crispín fue el primero. Adentro de la casa, los dolores empezaron a venir uno detrás del otro. Felipa agarraba la tela de la cama con las manos apretadas.
Echaba el aire como doña Caridad le había enseñado, fuerte por adentro, soltando despacio por afuera. Doña Caridad le ponía un trapo húmedo en la frente. Le hablaba bajo. Le decía que el cuerpo de la mujer venía sabiendo hacer lo que tenía que hacer, que se entregara a su propio cuerpo y no le pusiera resistencia. Mientras tanto, afuera, los tres iban abriendo la tierra sin hacer ruido. Del lado por donde el agua bajaba, la tierra cedía blanda. Se hundía como si fuera nada. Eulogio echaba la tierra a un costado. Tomás iba abriendo el corte. Crispín cortaba lo que estaba metido adentro. Avanzaban sin parar. El candil con el trapo encima daba apenas la luz necesaria para que no se confundieran al cortar. Felipa gritó por primera vez. De mujer que no quiere despertar al niño dormido. Así fue aquel grito. Chico, apretado adentro de la garganta. Pero la noche del campo es lugar donde nada se queda en su lugar, y los sonidos van más lejos de lo que uno cree. El patio lo cruzó. La maleza alta también. Después el alambre, y donde los tres iban abriendo la tierra, ahí llegó. Crispín ni se movió. Lo que cargaba se le quedó en alto. Del rancho viene, dijo Tomás bajito. Es ella. Sé bien lo que es. A Eulogio no le importó. Siguió rompiendo el suelo como quien no escucha. Tomás, en cambio, fue bajando despacio lo que tenía en las manos. Crispín ahora miraba la tierra movida bajo sus botas. Después volteó hacia la casa. Después hacia Eulogio, sin decirle nada, y vino otro grito. De los largos. Lo soltó. Eso fue lo primero. No bajó nada con cuidado. Lo que cargaba se le fue de la mano y cayó al suelo blando con un ruido sordo. Se quedó parado un momento mirándolo ahí tirado. Después dio media vuelta. Empezó a caminar hacia el alambre por donde los tres habían entrado. Crispín, nada. Ni para atrás miró. Crispín, ¿a dónde vas? Tampoco respondió. A Tomás le tocó decidir. Miró el corte de tierra que estaba a medias. Miró la dirección de la casa, a Eulogio, y sin abrir la boca tampoco dejó caer lo suyo y se fue atrás del viejo. Solo quedó Eulogio al borde de aquello, con lo que cargaba todavía agarrado, y un trabajo empezado que ya nadie iba a terminar. A los otros dos los vio alejarse. Quiso decirles algo, gritarles cualquier cosa, pero la voz se le había metido para adentro y no salía. Cuando ya estaban del otro lado del alambre los dos, ahí entonces sí, también él dejó caer lo suyo. Agarró el candil. Se fue detrás. Tres hombres caminando de vuelta sin que ninguno hablara con el otro, cada uno cargándolo de adentro. Mientras tanto, dentro de la casa otra cosa pasaba. Los dientes los tenía apretados Felipa, los ojos cerrados y el cuerpo entero metido en empujar. Doña Caridad iba al lado de ella. Le sostenía las piernas. Le hablaba con palabras cortas, firmes, sin sobra. Ahora sí, ahora descansa, otra vez. Cuando el cielo afuera apenas estaba aclarándose, en esos primeros minutos del amanecer, salió afuera la cabeza de la criatura. Las manos de doña Caridad ya estaban esperándola. Le limpió la boca con un trapo doblado. La nariz también. Un golpecito suave en la espalda fue todo lo que hizo falta. Y entonces la criatura gritó. Fuerte, claro. Grito de criatura buena. Y era niña. Una tela limpia fue lo que doña Caridad le acomodó alrededor antes de dejarla sobre el pecho de Felipa. Y ahí Felipa la apretó contra ella, las dos manos cerradas encima de la criatura, sintiéndole el peso chiquito y el calor del cuerpo, hasta que tuvo que cerrar los ojos porque ya no aguantaba lo que se le venía adentro. El resto lo hizo doña Caridad sola, sin palabras, con esa manera callada que se aprende en 40 años de recibir niños. Cuando ya estaba todo en su lugar, se acercó al borde del catre, le dio a Felipa un mate dulce y se sentó. A Marcial lo despertó el primer grito de la hermana. Salió del cuarto chico en camisón, descalzo, y ahí se quedó, parado en la puerta del cuarto principal, mirando todo con esos ojos grandes suyos. Doña Caridad le hizo una señal con la mano. El niño caminó hasta el catre, miró a la madre primero, después miró a la criatura envuelta en tela, y al final le pasó un dedo despacio por la cabecita, como se toca lo que se puede romper. «Es tu hermana», dijo Felipa, con la voz que le quedaba. Marcial asintió sin abrir la boca. Se sentó en el piso, al costado del catre. Felipa la miró bien. Le miró la cara, la boca chiquita, los ojos todavía cerrados, y dijo, bajito, casi sin que se la oyera,
Una sola palabra, esperanza. Desde el pie del catre, doña Caridad asintió. Aquel nombre no era promesa todavía. Era apenas una palabra dicha bajito al amanecer por una mujer cansada que recién acababa de tener a su hija. ¿A ti también te pasó alguna vez ver a un hijo tuyo, o a un sobrino, o a un nieto, hacer algo sin que nadie se lo dijera? Algo callado, un dedo que se acerca despacio a la cabecita de un hermano recién nacido, una mano que toca con cuidado lo que se puede romper, un gesto que de golpe te mostró por dentro a esa criatura. Si te pasó, cuéntamelo ahí debajo. Pero no me digas solo qué bonito, mi gente. Cuéntame la escena entera tal como fue. Porque yo creo que ahí, en esos momentos, uno entiende que está criando gente buena sin haberlo planeado, y que el bien a veces pasa de una sangre a la otra sin que nadie se dé cuenta de cómo. La quiero ver, la escena. Cuéntamela. A media mañana, con Felipa ya descansando y la criatura pegada a su costado, mientras Marcial dormía la siesta chica en el otro cuarto, doña Caridad salió al patio. Necesitaba estirar las piernas y respirar afuera. Caminó despacio por el camino hasta el árbol grande, y de ahí, por esa costumbre vieja de partera que siempre mira lo que está alrededor de las casas donde nacen sus criaturas, se fue caminando para ese lado del rancho, para donde salía el agua del suelo, pero no llegó hasta el agua. Lo encontró antes, al pie del alambre que cerraba el lado del rancho hacia donde salía el agua, a unos pasos de aquel corte natural en el suelo. Doña Caridad se encontró con algo que no esperaba. Un trabajo a medio hacer en la tierra removida, amontonada al costado. En el piso, 2 cosas para cortar el suelo, otras 2 para sacar la tierra, y un candil apagado caído boca abajo. Como si 3 hombres hubieran estado allí en plena oscuridad y de un momento al otro lo hubieran soltado todo y se hubieran ido. Un rato largo se quedó mirando aquello. Después se agachó. Levantó el candil, lo abrió. Vio que adentro todavía quedaba con qué prenderlo. Miró las cosas tiradas. Miró las señales en la tierra blanda. 3 pares distintos de botas. Eso era seguro. Volvió a la casa caminando despacio. Felipa tenía los ojos abiertos cuando ella entró. La criatura mamaba sin hacer ruido. Doña Caridad se sentó al borde de la cama y le contó lo que acababa de ver, sin adornar nada, tal como estaba allá afuera. Un trabajo abierto en la tierra. 3 pares de marcas de botas, las cosas para cavar tiradas. Todo dejado en plena noche. De pronto, Felipa la escuchó sin abrir la boca. Después miró a Esperanza pegada al pecho, le acomodó la tela encima y habló bajito. Anoche vinieron. Sí. Y se fueron. Sí. Un rato largo Felipa se quedó mirando las tablas del techo. Doña Caridad no la apuró. Afuera, el sol del mediodía empezaba a calentar el patio. Algo los hizo irse, dijo Felipa al fin. Doña Caridad asintió despacio. Algo los hizo irse. Y todo lo que tenían lo dejaron tirado. Las 2 se miraron, no hizo falta seguir. Esperanza terminó de mamar y se durmió ahí mismo, sobre el pecho de la madre. Felipa cerró los ojos, sintió a la criatura respirar contra ella, y entendió, sin tener que ponerlo en palabras, que aquella noche que acababa de pasar era apenas la primera de muchas. Pero también entendió que ya no estaba sola en esto. 3 semanas pasaron desde la noche en que nació la niña, 3 semanas en que Felipa se quedó en la cama los primeros días, después se levantó a las cosas chicas de la casa, y después fue volviendo despacio al ritmo de antes. Esperanza mamaba bien, dormía las horas que le tocaba dormir, lloraba poco, lo necesario para avisar cuando tenía hambre o cuando algo no le venía bien. Marcial recibió a la hermana sin decir nada en contra, con esa cosa de niño que acepta lo que el mundo le pone delante como cualquier otra cosa. Doña Caridad caía cada 3 o 4 días para mirarlas a las 2, a la madre y a la criatura, y siempre traía algo en una bolsa. Un caldo, un pedazo de pan, un poco de té de hierbas. El trabajo a medio hacer al pie del alambre siguió ahí. Felipa no lo tapó, tampoco mandó borrar las marcas de las botas. Las cosas para cavar las dejó donde habían quedado, las 4, y el candil. Doña Caridad le dijo que estaba bien así, que aquellas cosas eran prueba, y la prueba se cuida como se cuida una cosecha buena. A los 10 días vinieron las primeras lluvias, firmes, de varias horas, de las que abren la tierra y la dejan respirar. Por el corte abierto corrió el agua, lo hizo más hondo, y se quedó ahí, marcando la forma del trabajo a medias, como si la tierra misma se hubiera puesto del lado de Felipa y no quisiera dejar que aquello se borrara.
3 semanas y 2 días después, en una tarde de calor pesado, paró un hombre joven a caballo en el portón. Camisa limpia, sombrero claro. Bajó del caballo con un papel cerrado en la mano, se acercó hasta la casa y se paró con cuidado delante del corredor, donde Felipa cosía con Esperanza dormida en la tela. «Buenas tardes, señora. ¿Es usted Felipa Encarnación, sobrina de doña Lorenza, la que murió?» Felipa asintió sin levantarse. «Le traigo papel del pueblo grande, de los hombres que llevan las cosas de las leyes. Necesito que firme que lo recibió». Le pasó el papel cerrado. Felipa lo tomó. Hizo una cruz en el papel que el muchacho le acercó. El muchacho se tocó el sombrero, subió de nuevo al caballo y se fue. El papel se le quedó en la mano. Lo miró un rato sin abrirlo. Sentía el pecho cerrado de un modo que ya conocía. Esperanza se movió, la acomodó sin pensar. Se sentó en el banco del corredor y lo abrió con cuidado. Adentro había 2 hojas. Una venía firmada por uno de los hombres que llevaban los papeles en el pueblo grande. La otra era copia de un escrito que había mandado el hombre de leyes de don Anacleto Carballido. Felipa las miró las 2 despacio, 2 veces, porque esas palabras no entran a la primera. El escrito decía que el papel del rancho de Caracoles, hecho hacía un año a nombre de doña Lorenza, tenía cosas mal hechas en su forma que lo dejaban sin valor. Decía que el cambio de dueño por lo que doña Lorenza había dejado al morir no se había hecho en el tiempo correcto donde se guardan esos papeles. Decía que la persona a quien le tocaba recibirlo, Felipa Encarnación, no había terminado lo que tenía que hacer para que la tierra pasara a su nombre como debía ser. Y decía que por todo aquello, don Anacleto Carballido, como vecino que también tenía que ver en que las cosas del valle estuvieran en orden, le pedía a los hombres de leyes que dejaran sin valor aquel papel y empezaran todo de nuevo, en un asunto en el que él mismo se ofrecía a quedarse con el rancho al precio que pusieran. Felipa terminó de leer. Dobló las 2 hojas. Las guardó otra vez adentro. Y se quedó mirando el patio sin verlo. Doña Caridad llegó a la hora de cenar, como hacía algunos días. Felipa le pasó el papel sin decir palabra. Doña Caridad sacó las hojas. Las leyó despacio. Las guardó otra vez. Y se sentó en el banco al lado de Felipa. «Mañana voy al pueblo», dijo Felipa. «Mañana vas al pueblo», repitió doña Caridad, y así quedó. No hubo que decirlo de nuevo. ¿Te tocó alguna vez en la vida que alguien viniera contra los tuyos? Contra tu casa, contra tu agua, contra ese pedazo de tierra que era lo único firme que tenías. Y tuviste que caminar después un camino largo para buscar lo que era justo. Sin llorar por el camino, sin romperte delante de nadie, guardando el valor para el lugar correcto, donde iba a hacer falta de verdad. Si te pasó, cuéntamelo ahí debajo. Cuéntame hasta dónde tuviste que ir, con qué peso a la espalda, con qué criatura al pecho, con qué papel doblado en 4 guardado contra el corazón, porque hay caminos en la vida de una mujer que nadie ve y nadie cuenta, mi gente, y que después la dejan caminando distinto para siempre. Antes del amanecer, al otro día, ya estaba Felipa en pie. Esperanza iba al pecho, envuelta en la tela. Marcial se quedó en el rancho, al cuidado de doña Caridad, que se había acomodado por toda una semana. Caminó hasta el pueblo más cercano. De ahí tomó un carro de un hombre conocido que iba para el pueblo grande. A media tarde estaba ya allá. El pueblo grande tenía caminos llenos de polvo alrededor de una plaza con árboles y una casa de Dios vieja en un costado. Felipa preguntó dónde quedaba el lugar donde trabajaba don Aurelio Mendiburu, el hombre de la ley. Un muchacho que andaba por la plaza le señaló una puerta de madera oscura, con letras pintadas a mano. Cruzó la plaza despacio con Esperanza dormida en la tela, llamó y se quedó esperando. 70 años tendría don Aurelio. Pelo blanco peinado hacia atrás, manos finas, de hombre que toda la vida había estado sentado entre papeles. La hizo entrar al cuarto donde trabajaba. Le dio una silla, le preguntó cómo se llamaba. Cuando Felipa dijo que era sobrina de doña Lorenza Encarnación, él se quedó callado un momento. Sacó un pañuelo, pasó la mano por la cara despacio, como si estuviera limpiándose algo. Lo guardó otra vez. La conocía su tía, dijo. Hace muchos años. Era mujer derecha, de las que ya no se ven. Felipa le pasó el papel del pueblo grande. Le contó en pocas palabras lo que había pasado. Con el rancho, con don Anacleto, con la noche en que nació la niña, con el trabajo a medio hacer al pie del alambre. Don Aurelio escuchó sin meterse. Cuando Felipa terminó, sacó del cajón del fondo unos papeles viejos, los miró un rato
y volvió a la mesa. El papel del rancho de su tía está como tiene que estar, dijo. Yo mismo lo hice hace un año. El paso de dueño por lo que la tía dejó al morir no necesita un tiempo que diga la ley en este pedazo del país, mientras la persona a quien le toca siga viviendo y trabajando ahí. Y usted lo está haciendo. Lo que dice el hombre de la ley de don Anacleto es de esas cosas que se traen cuando no hay nada mejor. No tiene de dónde agarrarse. Le dijo a Felipa que esperara. Sacó una hoja blanca. Empezó a escribir despacio, con letra menuda y firme. Tardó cerca de 1 hora en aquello. Cuando estuvo listo, la leyó bajito. Le puso su nombre largo al pie. Encima le hizo una marca con tinta y se la pasó a Felipa. Esto es un papel que dice que el papel del rancho vale como tiene que valer. Usted lo da al hombre que va a decidir todo, el día que la hagan ir, antes que cualquier otra cosa. Y guárdelo bien hasta ese día. Felipa le agradeció bajito. Don Aurelio le dijo que no era nada. Antes de que se fuera, le preguntó dónde iba a dormir esa noche en el pueblo. Felipa contestó que pensaba volver con el carro de la tarde. Don Aurelio movió la cabeza diciendo que no era bueno con la criatura tan chiquita. Le dio el camino para llegar a una casa que él conocía, de una mujer sola que rentaba un cuarto a las que pasaban por el pueblo. Pedía poco. Esa noche la pasó allí. Esperanza durmió bien. Felipa durmió poco, pensando en lo que le tocaba hacer al otro día. Por la mañana temprano, antes de tomar el camino de vuelta, salió a buscar a Crispín. Doña Caridad le había contado dónde vivía, una casita chiquita, del lado del cementerio, al final de un camino de tierra. Puerta vieja, gastada, patio con 2 gallinas. Llamó, esperó, llamó de nuevo. La puerta se abrió apenas un poquito, por ahí se vio la cara de Crispín. 53 años tenía Crispín, pero la cara le venía de uno más viejo. Cuando vio a Felipa parada ahí en su puerta, con la criatura al pecho, le cayó algo adentro de los ojos, una cosa que él no esperaba sentir. Cerró la puerta sin decir palabra. Felipa se quedó parada afuera. No llamó otra vez. Acomodó a Esperanza en la tela. Miró el camino vacío. Se dio vuelta para volverse. 5 pasos había dado cuando la puerta se abrió de nuevo, atrás de ella. «Esperes», era la voz de Crispín. Felipa paró. Se dio vuelta sin apuro. Crispín salió afuera de la puerta. Ahí se quedó, sin pedirle que entrara, con las manos guardadas adentro de la ropa vieja. Miró el suelo un buen rato. Después habló bajo, sin levantar los ojos. Empezó así. Aquella noche, cuando le llegó el grito, había sentido que lo que estaba haciendo no tenía perdón. 18 años llevaba trabajando para don Anacleto. En esos 18 años se había callado muchas cosas, dijo. Pero esa noche había sido la primera vez que había sentido en el pecho un frío que no se va con nada. Por eso se había ido sin pensarlo. Había caminado de regreso a su casa sin saber bien por qué, y desde aquella noche no había vuelto a dormir entero. Felipa lo escuchó sin meterse. Cuando terminó, «¿Va a contar todo?», dijo. Crispín asintió, todavía sin levantar los ojos. «¿Y cuándo es?», preguntó. «Todavía no sé el día. Le voy a mandar aviso». Asintió otra vez Crispín, y después levantó los ojos. La miró por primera vez desde que había abierto la puerta. «La criatura está bien», dijo. «Está bien», dijo Felipa. Bajó los ojos otra vez Crispín. Felipa se dio vuelta. Caminó hasta que la casa de Crispín ya no se veía, y solamente entonces se dejó respirar hondo y soltar el aire entero. Volvió a Caracoles aquella tarde. En el corredor la esperaba doña Caridad, con Marcial al lado. El niño corrió hacia la madre apenas la vio bajar del carro. Felipa lo levantó en brazos. Lo apretó un momento contra ella, lo bajó otra vez, y entró a la casa. 2 días después, doña Caridad mandó aviso con un muchacho de su familia que trabajaba en un rancho grande lejos, del otro lado del valle. Aquel muchacho conocía a uno llamado Tomás. Tomás había llegado a ese rancho hacía pocas semanas pidiendo trabajo. Dormía en el cuarto donde guardaban a los peones nuevos. El muchacho fue a hablar con Tomás. Le contó todo lo que había pasado con Felipa. Le contó también de lo que se venía en el pueblo grande. Tomás escuchó sin decir palabra. Después le pidió que le diera una semana para pensarlo. Una semana después llegó Tomás, a pie hasta Caracoles. El sol ya bajaba cuando se paró afuera del portón, con una bolsa chica en la mano sin abrir el portón. Felipa salió al patio apenas lo vio, con doña Caridad detrás. «Vengo a decirle que voy a contar todo»,
dijo Tomás desde el portón. Lo miró un momento, callada. Después dijo, «Pase un poco». Abrió Tomás el portón. Entró. Se sentó en una piedra del patio, sin querer pasar adentro de la casa. Felipa le sirvió un café. Era un muchacho joven. 22 años tendría, flaco, con los ojos cansados de uno que viene durmiendo mal varias semanas, una atrás de otra. Sin que Felipa le preguntara nada, empezó a contar. Aquella noche había seguido a Crispín porque ya no podía seguir abriendo la tierra. Después había vuelto al rancho grande de don Anacleto, sí, pero el que mandaba a los peones lo había mirado raro. Se había asustado. Se había ido al rancho grande del otro lado del valle, sin avisar a nadie. Dijo que el que mandaba lo había mandado buscar 2 veces, que él no había contestado ni una sola. Dijo que iba a contar todo lo que él mismo había visto y hecho aquella noche, ni más ni menos. Felipa le agradeció bajito. Tomás se levantó, se tocó el sombrero, y se fue caminando despacio por el camino por donde había venido, con la bolsa en la mano. Esa noche Felipa se sentó al borde de la cama, donde Esperanza dormía. En el cuarto chico, Marcial, doña Caridad arreglaba ropa en el corredor a la luz del candil. Felipa miró a la criatura un rato. Le acomodó la manta hasta los hombros y pensó en las 2 puertas a las que se había acercado en aquellas 2 semanas. La puerta vieja y gastada de Crispín, una, el portón de su propio rancho cuando vino Tomás, la otra. 2 puertas que se habían abierto del lado bueno. Al otro día llegó el papel del pueblo grande, con el día puesto. La iban a hacer ir en 10 días. Del cajón del cuarto chico sacó doña Caridad el mejor vestido de Felipa. Era uno de tela oscura, buena. Había sido de la tía Lorenza. Hacía meses que estaba doblado entre papeles. Lo limpió bien. Lo colgó al sol del mediodía para que se le fuera el viejo olor. Después lo guardó sobre la cama del cuarto principal. El día antes, durmió poco Felipa. Hasta tarde se quedó sentada a la luz del candil, con el papel de don Aurelio en la mano, pensando otra vez en el orden de las cosas que iba a decir. Doña Caridad estaba en la sala, callada, sin hablarle, dejándola pensar sola. Antes de que Felipa se acostara, pasó por el cuarto. Le tocó el hombro al pasar, y le dijo solamente que durmiera lo que pudiera, que el cuerpo le iba a hacer falta entero al otro día. Se acostó. Esperanza dormía, Marcial también, y afuera, los grillos cantaban como en cualquier otra noche. Cerró los ojos Felipa, y sin palabras le pidió a Bonifacio que la ayudara. No se lo pidió a Dios, no se lo pidió a la Virgen, se lo pidió a Bonifacio. Porque a veces a los muertos uno los siente más cerca que a los que están vivos. Y después se quedó así, sin moverse, esperando que le viniera el sueño. Tardó en venir el sueño. Los 10 días pasaron rápido. Felipa hizo en aquel tiempo lo que le tocaba. Cuidó de Esperanza, cuidó de Marcial, terminó 2 pedidos de ropa para arreglar que le faltaban. Por las tardes, en silencio, miraba otra vez el papel de don Aurelio, doblado con cuidado adentro de un pañuelo limpio. Doña Caridad se quedó aquellos 10 días enteros en el rancho. Dormía en la sala principal. Ayudaba con la criatura cuando Felipa lo necesitaba. La mañana del día que la iban a hacer ir, Felipa salió antes del amanecer. Llevaba el vestido oscuro de la tía Lorenza, el pelo recogido en trenza apretada, y el papel de don Aurelio en el pañuelo, guardado entre la ropa, contra el pecho. Esperanza iba en la tela. Marcial se quedaba con doña Caridad. El carro del hombre conocido la esperaba en el pueblo más cercano. A media mañana ya estaba en el pueblo grande. La sala donde iban a verse las cosas era sencilla. Paredes pintadas de blanco. Una mesa larga al fondo. 2 bancas adelante, y una ventana alta por donde entraba la luz. En la primera banca esperaba ya don Aurelio Mendiburu, con su ropa oscura puesta y el sombrero sobre las piernas. Del otro lado, en la otra banca, estaba don Anacleto Carballido. A su lado, un hombre joven con ropa gris. Era su hombre de la ley, el doctor Cipriano Béjar, venido de la ciudad. La cara, hecha. Una mano sobre la otra, sobre las piernas. No miró a Felipa cuando ella entró. Al fondo de la sala, contra la pared parado, estaba Crispín, con el sombrero entre las manos. Tomás llegó 2 minutos después de Felipa. Se sentó en la banca de atrás. No miró a nadie. 60 años tendría el doctor Jacinto Arrázola. Cara seria. Pelo gris. Detrás de la mesa larga estaba sentado, con los papeles en orden delante de él.
Cuando entraron todos, miró el reloj de la pared, esperó a que el hombre que escribía todo terminara de acomodarse al costado, con su cuaderno donde escribía todo, y empezó con voz tranquila. Habló primero el doctor Cipriano Béjar. Habló largo, dijo que el papel del rancho de Caracoles, hecho hacía un año a nombre de doña Lorenza, la que murió, tenía cosas mal hechas en su forma que lo dejaban sin valor. Dijo que el cambio de dueño por lo que doña Lorenza dejó al morir no se había hecho a tiempo por la persona a quien le tocaba, en el tiempo que él decía era el correcto. Dijo que don Anácleto Carballido, vecino con interés en que las cosas del valle estuvieran en orden, le pedía al doctor Jacinto que dejara sin valor el papel y empezara todo de nuevo, en algo donde don Anácleto se ofrecía a quedarse con el rancho. Hablaba largo, metiendo a veces palabras de las que solo entienden los hombres de la ley, con esa manera bien aprendida que tienen los de la ciudad cuando se paran delante de uno del pueblo, creyendo que al del pueblo le van a llenar la cabeza con tanta palabra. El doctor Jacinto lo escuchó sin meterse. Cuando el otro hombre de la ley terminó, esperó un momento, y le dio la palabra a Felipa. Se levantó Felipa de la banca, acomodó a Esperanza dormida en la tela, sacó del pañuelo el papel de don Aurelio, lo dejó sobre la mesa larga, delante del doctor Jacinto, y habló, con voz baja pero firme, sin que le temblara nada. Dijo que el papel del rancho de Caracoles estaba como tenía que estar. Dijo que don Aurelio Mendiburu, el hombre de la ley del pueblo, había hecho un papel donde decía que aquel papel del rancho valía como tenía que valer, con su nombre puesto al pie y una marca de tinta hecha también, todo de la semana de antes. Dijo que ella había seguido viviendo y trabajando en el rancho desde hacía más de 6 meses, sin parar. Dijo que la ley de aquel pedazo del país no marcaba un tiempo para hacer el cambio de dueño mientras la persona siguiera viviendo y trabajando ahí. Eso dijo, nada más. Y se sentó otra vez. Tomó el doctor Jacinto el papel. Lo leyó despacio. Asintió una sola vez. Se lo pasó al hombre que escribía todo, para que lo dejara escrito en su cuaderno. Después miró al doctor Cipriano Béjar. El papel del rancho vale, doctor. No tengo nada que dejar sin valor. Abrió la boca el otro hombre de la ley para decir algo. El doctor Jacinto le levantó la mano apenas. Hay otra cosa que tengo que ver en este mismo día y aquí mismo. Y ahí cambió el aire en la sala. El doctor Jacinto sacó otro papel de los que tenía delante. Dijo que 2 días antes de aquel día le había llegado un escrito que un peón había traído por sí mismo. Un peón del rancho grande de don Anácleto Carballido, que aquel peón había contado, delante del hombre que escribía todo, con su nombre puesto al pie del papel. En aquella noche sin luna, había sido mandado, con otros 2, a abrir un camino para el agua, desde donde el agua salía del suelo en el rancho de Caracoles, hacia el campo del patrón, sin que la dueña del rancho lo supiera ni hubiera dado permiso, que el trabajo había quedado a medio hacer, y que las cosas que llevaron seguían tiradas ahí, y se hizo silencio en la sala. Siguió hablando el doctor Jacinto, con la misma voz tranquila. Aquel peón, dijo, estaba presente en la sala. Se llamaba Crispín Olivera, y había un segundo, también ahí adentro. Tomás Reinaldo. Tomás había dejado por escrito lo mismo, el día antes, y dijo que con lo que aquellos 2 hombres contaban, junto con el trabajo a medio hacer al pie del alambre y todas las cosas que dejaron tiradas ahí, ya alcanzaba para abrir todo aquello en contra de don Anacleto, por meterse en tierra ajena, por querer robar el agua que no era suya. Ni se movió don Anacleto. Las manos seguían igual, una sobre la otra, sobre las piernas. La cara, hecha. Los ojos, clavados en un punto de la mesa larga del doctor Jacinto. El doctor Cipriano Béjar abrió la boca, pero la cerró otra vez. Miró al hombre por el que hablaba. No dijo nada. El doctor Jacinto firmó 2 hojas. Las pasó al hombre que escribía todo. Y dijo, claro, ese mismo día se abría aquello contra don Anacleto. Don Anacleto Carballido lo sabía desde ya, ahí mismo, sin necesidad de mandarle papel después. Y si alguien volvía a meterse con el papel del rancho de Caracoles, eso ya iba a ser tomado como una cosa hecha en contra de la ley misma. Eso dijo. Cerró el cuaderno y dio aquello por terminado. Despacio, se levantó don Anacleto. Le hizo una señal al hombre de la ley con la cabeza. Nos vamos. Fue lo único que dijo en toda aquella mañana. El doctor Cipriano Béjar recogió sus papeles, se los llevó, y fue atrás de don Anacleto hasta la puerta. Pasaron al lado de Felipa sin mirarla.
Salieron al sol del mediodía, y aquella fue la última vez en la vida que don Anacleto Carballido pisó una sala donde estuviera Felipa Encarnación. Unos minutos después salió Felipa. Don Aurelio Mendiburu fue con ella hasta la puerta. Afuera, en el camino, le apretó la mano firme, le dijo bajito que su tía habría estado contenta. Y se despidió tocándose el sombrero. Parados afuera, en el camino, se quedaron Crispín y Tomás. Felipa se acercó a los dos, les dio la mano a cada uno. No dijo más palabras. No hacían falta. Crispín asintió. Tomás bajó los ojos. Aquella misma tarde volvió Felipa a Caracoles. En el corredor estaba doña Caridad esperándola. Apenas la vio bajar del carro, Marcial corrió hacia ella. Felipa lo levantó en brazos, le pegó la cara contra la cabeza un momento. Lo bajó otra vez, y entró a la casa. Esperanza se despertó en la tela, pidió pecho. Felipa se sentó en la banca del corredor a darle de mamar. Doña Caridad le acercó un café, y las dos mujeres se quedaron un rato sin hablar, mirando el patio, que ya empezaba a tener color de rancho con vida. Los meses siguientes fueron de levantar las cosas sin apuro. El pedazo de tierra que Felipa había abierto al lado de la cocina creció bien y empezó a dar comida. Las gallinas que doña Caridad había mandado pasaron a ser de la casa y empezaron a sacar más gallinas chicas. Marcial aprendió a buscar los huevos cada mañana antes del desayuno. Felipa siguió arreglando ropa, ahora con pedidos firmes que le llegaban de todo el valle. Porque la historia de aquel día en el pueblo grande había corrido por los caminos del campo, del modo en que las historias corren por los caminos del campo, completas, sin que nadie les quitara nada. La que arreglaba ropa en Caracoles había ganado lo del pueblo grande. La sobrina de Lorenza había puesto en su lugar a don Anacleto. La mujer sola del manantial sabía arreglar la ropa bien y pedía un precio justo. Esperanza creció. Aprendió a sentarse, a moverse en el suelo, a caminar agarrándose de las piernas de la madre. La primera palabra que dijo fue agua, antes que mamá, y Felipa lo tomó como un modo de la tierra y de la criatura de hacerla reír. Y aprendió a seguir a Marcial al patio. Cuando Marcial iba a buscar las gallinas, Marcial creció también. Se hizo niño firme, callado, parecido al padre que no había alcanzado a conocer. Aprendió a usar la cosa chica para abrir la tierra que Felipa le mandó hacer al hombre del pueblo que trabajaba el hierro. Aprendió a cuidar el manantial, limpiaba la hierba que crecía demasiado alrededor. Aprendió a cargar leña, a buscar agua, a hacer las cosas de hombre joven antes de tiempo. Sin quejarse, doña Caridad pasó a vivir al rancho cuando los años empezaron a pesarle. Felipa le acomodó el cuarto chico, ese donde antes había dormido la tía Lorenza. Y la vieja doña Caridad pasó sus últimos años ahí. Ayudaba con las criaturas, contaba historias en el corredor, y al caer el sol se quedaba sentada en silencio, mirando el patio. Vinieron años duros, sin lluvia, 4 tiempos de calor, uno atrás de otro, en que las lluvias no llegaron a tiempo. Los ranchos grandes del valle empezaron a perder cosechas, los pozos bajaron, los animales se morían en los caminos por falta de agua, pero el manantial de Caracoles, chico y siempre igual, siguió saliendo del fondo de la tierra como había salido siempre. Una tarde del segundo de aquellos tiempos secos, llegó al portón don Hipólito, el dueño del rancho vecino del lado donde el sol bajaba. Llevaba el sombrero en la mano. Tenía 5 vacas y otros 2 animales más grandes que ya no aguantaban más. Le preguntó a Felipa, con la voz baja, si podía mandar a sus animales a tomar agua del manantial 2 veces al día. Lo pensó Felipa un momento. Después le dijo que sí, que mandara a sus animales con un peón, que los llevara por el otro lado para que no pasaran por el pedazo de tierra de la cocina y que no le iba a pedir nada. Don Hipólito quiso pagarle. Felipa no aceptó. Le dijo solamente que el agua se cuida y se le da a quien la necesita, que ya se lo había enseñado la tía Lorenza sin necesidad de decírselo con palabras. A la semana llegó doña Petrona pidiendo lo mismo. Felipa le dijo que sí. Después llegó otro vecino, y otro más. Para el final del segundo de aquellos tiempos secos, el manantial de Caracoles era el agua de 4 ranchos chicos del valle, sin papel firmado, sin que nadie pagara nada, con una sola cosa pedida: no echar nada malo en el agua y respetar el orden de los días. Una mañana de aquel mismo año, doña Petrona llegó con algo que contar. El campo nuevo de don Anacleto Carballido se había secado del todo. El hombre había confiado en los pozos hondos de su rancho grande, y los pozos habían bajado hasta el fondo.
Todo lo que había crecido se le murió en la tierra. Don Anacleto dejó aquel campo nuevo en manos de un hombre del pueblo grande, que pagó por él bastante poco, y se fue a quedar solo en la casa principal del rancho grande, donde, según contaban, vivía cada vez con menos gente alrededor. Felipa escuchó. No dijo nada. Siguió moviendo la olla donde estaba haciendo la comida. Marcial, que ya tenía 8 años, le preguntó por qué no decía nada. Felipa lo miró. Le acomodó el pelo con la mano y le dijo solamente que el agua le contesta a quien la cuida sin querer toda para sí. Marcial asintió como si hubiera entendido, aunque a esa edad todavía no entendiera del todo. Los años siguieron pasando. Doña Caridad murió un día de frío tranquilo, de madrugada, sin estar enferma mucho tiempo, sin más, sin despertarse. Felipa la lavó ella misma con un trapo limpio, le acomodó el vestido bueno, y la dejaron debajo de la tierra, en el costado del rancho hacia donde salía el sol, debajo de un árbol que la vieja había hecho crecer años atrás. Esperanza, que para entonces ya tenía 9 años, puso sobre la tumba unas hierbas secas del mismo pedazo de tierra que doña Caridad había ayudado a hacer crecer. Marcial creció y se hizo muchacho de manos firmes. Aprendió a trabajar la tierra como si la tuviera en la sangre. Esperanza creció también, y se hizo muchacha callada, parecida a la madre, con esa calma que se siente sola, sin que haga falta decir nada. El rancho fue creciendo. Se trajeron más gallinas y 2 cabras. El pedazo de tierra de la cocina se hizo más grande. Se arregló el techo. El portón viejo lo cambiaron por uno nuevo. Y la casa que Felipa había encontrado cerrada por años se llenó de luz, de ruido, de gente que entraba y salía. Mucho tiempo después, cuando el pelo de Felipa ya estaba completamente blanco y las manos le temblaban un poco al arreglar la ropa, se sentó una tarde en el corredor con un nieto en los brazos. Hijo de Marcial. Tenía apenas 2 meses. Dormía tranquilo, como criatura querida. Esperanza, ya mujer hecha, había venido de visita con su propio hijo. Marcial estaba en el corral con su segundo, enseñándole cómo se daba de comer a las cabras. Felipa miró el patio, miró el árbol grande, el corral nuevo, el pedazo de tierra que ahora daba comida todo el año. Miró hacia donde estaba el manantial, que seguía corriendo en su lugar como había corrido siempre. Sintió el peso del nieto dormido contra ella. Abrió la otra mano y la dejó con la palma vuelta hacia el cielo sobre la pierna. No para cubrir nada, no para guardar nada, para agradecer sin palabras lo que la tierra le había dado en aquellos años. Y así termina esta historia, mi gente, que no es de mujer que llegó a un rancho dejado y lo cambió en otra cosa. Es de mujer que llegó a un rancho dejado y se dejó cambiar, ella misma, por el manantial que estaba esperando que alguien lo cuidara. Felipa Encarnación. ¿Qué importa el nombre? Porque esta historia pasa cada vez que una mujer sin suelo encuentra un pedazo de tierra y le dice que sí, aunque la tierra esté llena de hierba alta y la casa esté caída y el agua que sale del suelo todavía esté escondida entre las plantas. Ahora, antes de despedirme, quiero pedirte 3 cosas. La primera, dime ahí debajo. Sí, conociendo todo lo que Felipa enfrentó, con la barriga grande, con el niño en la espalda, con la casa caída, con el hombre rico del carro parado en su portón ofreciéndole comprar el agua, ¿tú habrías hecho lo mismo? ¿Le habrías dicho que no aquella tarde, sabiendo que el hombre iba a seguir apretando después y que después iba a venir peor? Dímelo de verdad. No hay respuesta correcta, solo la tuya. La segunda, si tú también pasaste alguna vez por un rancho, una casa, un pedazo de algo que todos llamaron perdido, y lo volviste bueno con trabajo callado, sin hacer ruido, sin pedir que nadie te lo agradeciera, cuéntamelo. No me digas a mí me pasó parecido. Cuéntame la escena, cuéntame el día, cuéntame quién estaba contigo, cuéntame el momento en que entendiste que aquello iba a salir adelante. Porque esas historias son las que sostienen a quien todavía está en la parte dura del camino. Y aquí, en este lugar, alguien que está hoy con la maleta en la mano y la criatura al pecho, mirando una casa caída sin saber por dónde empezar, te necesita leyendo lo que tú escribas. Y la tercera, si esta historia te tocó algo adentro, suscríbete al canal y quédate conmigo, porque las próximas historias también vienen del mismo lugar. Del campo de otros tiempos, de las mujeres calladas que levantaron casa donde nadie creía que se pudiera, de los manantiales escondidos entre las plantas, de las puertas viejas y gastadas que se abren del lado bueno cuando uno menos se lo espera. A veces la vida nos pone frente a un portón que nadie más quiere abrir, un rancho que todos llaman perdido, un manantial que nadie quiso cuidar,
Un comienzo que desde afuera parece imposible. Felipa no tenía nada seguro. No tenía nada que la cubriera. No tenía nada más que un papel doblado en 4, un niño al pecho, una criatura adentro de la barriga, y esas ganas firmes y calladas que las cosas duras no habían podido romperle. Con eso construyó todo. Si esta historia te tocó, llévala a quien necesite oírla, hoy mismo, que la tierra se recibe con papel, se gana con trabajo y se cuida con palabra firme. Pero el agua, esa, no se queda con uno solo. Llévala a quien necesite oír que se puede empezar de nuevo, porque siempre se puede, y muchas veces se empieza justo en el lugar que nadie quería. Y si alguna vez pasas por un camino de tierra al caer el sol, y ves a lo lejos una casa donde se ve que vive gente, una bajada con plantas altas a un lado del pedazo, y un árbol grande cargado de fruta al costado de un corredor, acuérdate de Felipa, acuérdate de Marcial con la cosa chica para abrir la tierra, acuérdate de Esperanza diciendo agua antes que mamá, acuérdate de que esa casa alguna vez fue solo paredes caídas. Y después cierra los ojos un momento, y di por dentro, como quien habla con alguien que está lejos, que si ella pudo, uno también puede. Y recuerda siempre, mi gente, el agua se cuida y se le da a quien la necesita. Eso es lo que la tía Lorenza dejó escrito sin papel. Hasta la próxima historia. Quédate con Dios, y que Él cuide tu casa, así como cuidó la de Felipa Encarnación y el manantial de caracoles.